Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a comenzar a estudiar el libro de Malaquías. Este libro se sitúa en la etapa final del periodo postexílico. Después del exilio babilónico del siglo VI a.C., cuando el pueblo de Israel ya había regresado a su tierra. El templo había sido reconstruido y la adoración había sido restablecida. A simple vista, la vida espiritual parecía estable, pero en lo profundo se había instalado una apatía espiritual silenciosa. La religión continuaba funcionando, pero el corazón del pueblo se había endurecido, y la relación con Dios se había transformado en una práctica rutinaria, sin asombro, sin temor y sin una obediencia nacida del amor. La realidad histórica revela un pueblo desilusionado. Las grandes expectativas de una restauración gloriosa no se cumplieron como Israel imaginaba. No hubo prosperidad inmediata ni manifestaciones visibles de la gloria divina, comparables a las del pasado. Esta tensión entre promesa y experiencia produjo una fe desgastada, llevando al pueblo a cuestionar el amor de Dios, no solo mediante una rebelión abierta, sino a través de una obediencia mínima, fría y calculada, que cumplía con lo externo mientras ignoraba lo interno. El mensaje encontrado en el libro de Malaquías se presenta mediante una serie de diálogos confrontativos entre Dios y su pueblo. El Señor afirma verdades claras acerca de su carácter y de su fidelidad al pacto. Y el pueblo responde con preguntas que revelan incredulidad y autosuficiencia. Este intercambio pone en evidencia que el problema no era la falta de revelación, sino la resistencia a aceptar la corrección divina. Israel conserva el lenguaje religioso, pero había perdido el temor reverente al nombre del Señor. Uno de los énfasis más severos del libro recae sobre el liderazgo espiritual. Los sacerdotes, llamados a guardar el conocimiento y a instruir al pueblo en la ley, habían profanado el altar ofreciendo sacrificios indignos. Al tratar con ligereza lo sagrado, arrastraron al pueblo a una fe superficial. La pérdida de honra en la adoración produjo un deterioro general de la vida espiritual, afectando áreas fundamentales como el matrimonio, la justicia y la fidelidad en la mayordomía. El libro de Malaquías deja en claro que Dios no acepta una adoración desconectada de la obediencia. El pacto no era un sistema ceremonial destinado a sostener apariencias, sino una relación viva que demandaba fidelidad, integridad y reverencia. Cuando el pueblo dejó de honrar a Dios con sinceridad, la fe se volvió mecánica y el culto perdió su poder transformador. Malaquías confronta esta realidad mostrando que la indiferencia espiritual es una forma grave de deshonra. Hacia el cierre del libro, el mensaje se proyecta hacia el futuro con una esperanza firme. Dios anuncia la venida de un mensajero que preparará el camino delante de él, señalando un tiempo de purificación, juicio y restauración. El final del Antiguo Testamento no es un silencio vacío, sino una expectativa redentora que prepara al pueblo para la intervención definitiva de Dios en la historia. El propósito del libro de Malaquías es llamar al pueblo a volver al temor de Dios, restaurando la coherencia entre lo que se confiesa, lo que se ofrece en el altar y la manera en que se vive diariamente. Dios no busca rituales cumplidos por costumbres ni palabras piadosas sin fruto visible. Busca un pueblo que honre su nombre, que viva conforme a su pacto
y que persevere en fidelidad mientras espera el cumplimiento de sus promesas. Este llamado sigue siendo vigente para toda comunidad de fe que corre el riesgo de sustituir la devoción sincera por la rutina religiosa. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos el contexto histórico y espiritual del libro de Malaquías. Mil bendiciones.